Deben marcharse de inmediato. Oficial, solo estamos almorzando. Acabamos de ordenar. ¿Qué hacemos? He recibido quejas. Están alterando el orden. Deben abandonar el local. ¿Alterando el orden? Estamos aquí con nuestros hijos. ¿Quién se queja? Eso no es asunto suyo. Váyase voluntariamente, o esto se convertirá en un arresto. El oficial Keith Morrison creyó estar respondiendo a una queja legítima. Como agente de patrulla del Departamento de Policía de Lakewood, se tomaba en serio las llamadas sobre disturbios, especialmente en establecimientos familiares donde los dueños de negocios deseaban mantener lo que él llamaba estándares. Al recibir una llamada del Betty's Diner sobre una familia disruptiva a las 12:30 de la tarde de un soleado domingo, respondió en minutos. Pero al entrar en el diner y ver a una familia negra de 4 personas sentada tranquilamente en un reservado almorzando, cada instinto prejuicioso que había cultivado durante sus 14 años de carrera le decía que ellos eran el problema. No encajaban en su imagen de la clientela habitual de Betty. Su presencia aparentemente había incomodado a alguien lo suficiente como para llamar a la policía, y en el juicio sesgado de Morrison, eso era motivo suficiente para expulsarlos. Lo que no sabía, lo que había olvidado por completo en su prisa por imponer la discriminación, era que su propia cámara corporal estaba grabando todo. Cada palabra que pronunció, cada gesto que hizo, cada momento de su perfil racial, capturado en video de alta definición con audio nítido de su propio equipo. El mismo dispositivo destinado a proteger a los oficiales de acusaciones falsas se convertiría en la evidencia que destruiría su carrera y costaría a la ciudad $1.800.000. Antes de continuar, ¿desde dónde nos están viendo? Si es la primera vez que nos visitan, por favor, denle a ese botón de suscribirse. Historias como estas necesitan ser compartidas, y su apoyo nos ayuda a sacar más verdad a la luz. El oficial Keith Morrison había trabajado para el Departamento de Policía de Lakewood durante 14 años, construyendo lo que sus supervisores llamaban un sólido historial de policía comunitaria. Pero bajo esa reputación yacían 23 quejas a lo largo de 12 años de ciudadanos que alegaban aplicación discriminatoria y acoso a minorías en espacios públicos. Cada queja había sido revisada por asuntos internos y desestimada como malentendidos. Morrison había aprendido que mientras afirmara estar respondiendo a solicitudes de dueños de negocios o quejas de ciudadanos, su departamento lo protegería. El Departamento de Policía de Lakewood había implementado cámaras corporales obligatorias 3 años antes, tras una serie de alegaciones de mala conducta. Se requería que los oficiales activaran sus cámaras para todas las interacciones con ciudadanos, todas las llamadas de servicio y todas las acciones de aplicación de la ley. La política era clara. No activar las cámaras corporales podía resultar en medidas disciplinarias, pero en la práctica, los oficiales a veces olvidaban encenderlas o alegaban que los dispositivos funcionaban mal en momentos cruciales. El propio Morrison no había activado su cámara en al menos 12 ocasiones documentadas durante los últimos 3 años, siempre durante interacciones que luego resultaron en quejas. Pero ese domingo por la tarde, ya sea por costumbre o por exceso de confianza en que actuaba legítimamente, Morrison había activado su cámara corporal al salir de su coche patrulla. Esa decisión resultaría ser su perdición. El doctor Marcus Henderson, de 41 años, era cirujano pediátrico en el Children's Memorial Hospital.
Su esposa, Angela Henderson, de 39 años, era abogada corporativa en una de las firmas más prestigiosas de la ciudad. Vivían en el exclusivo barrio Westridge de Lakewood y estaban criando a sus hijos, Tyler, de 9 años, y Maya, de 7, con énfasis en la educación y la dignidad. Eran profesionales consumados, pero también eran negros, lo que significaba que se enfrentaban regularmente a la discriminación. La tarde del domingo había comenzado maravillosamente. La familia Henderson asistió a la iglesia y luego decidió almorzar en Betty's Diner, una institución local conocida por su comida reconfortante. Habían estado allí 2 veces antes sin incidentes. Cuando llegaron a las 12:15 de la tarde, el diner estaba moderadamente concurrido con la clientela posterior a la iglesia. Fueron sentados en un reservado cerca de la ventana, pidieron bebidas y comidas, y conversaban tranquilamente mientras Tyler y Maya coloreaban en sus menús infantiles. Todo había estado normal hasta que una pareja blanca en un reservado cercano comenzó a mirarlos fijamente. El doctor Henderson lo notó, pero lo ignoró, concentrándose en su familia. Las miradas continuaron, acompañadas de comentarios susurrados. Luego, la pareja blanca se levantó, caminó hacia el mostrador y habló con alguien que parecía ser el gerente. 5 minutos después, el oficial Morrison entró, su cámara corporal activada y grabando desde su pecho, capturando todo a la altura de los ojos mientras escaneaba el restaurante. Las grabaciones de la cámara corporal de Morrison mostrarían más tarde exactamente lo que vio al entrar. Un comedor pacífico con familias comiendo, conversaciones tranquilas, niños riendo. La cámara se desplazó por el restaurante mientras Morrison escaneaba el espacio. Y cuando se detuvo en la familia Henderson, los únicos clientes negros en el restaurante, Morrison caminó directamente hacia ellos. Las grabaciones capturaron su aproximación, su mano moviéndose para descansar sobre su cinturón de servicio, su postura agresiva. «Deben marcharse de inmediato», anunció Morrison lo suficientemente alto para que las mesas cercanas lo oyeran. La cámara corporal grabó las reacciones de la familia Henderson desde la perspectiva de Morrison, sus rostros confusos volviéndose hacia él, el momento de shock y miedo cruzando sus expresiones. El doctor Henderson dejó su tenedor, sus manos temblando ligeramente. «Oficial, solo estamos almorzando. Acabamos de ordenar. ¿Qué hicimos?» El micrófono de la cámara corporal capturó el temblor en la voz del doctor Henderson. Grabó su mano extendiéndose instintivamente para tocar el hombro de su hijo, un gesto protector claramente visible en el encuadre. «He recibido quejas de que están alterando el orden», dijo Morrison. La cámara grabó su propio tono agresivo, la forma en que se paró sobre la familia. «Deben abandonar el local». La voz de Angela Henderson flaqueó, su formación legal fallando en el momento de shock. ¿Una alteración del orden oficial? «Estamos aquí sentados con nuestros hijos. Solo estamos comiendo». ¿Quién se quejó? ¿Qué dijeron específicamente que hicimos? La cámara corporal capturó a Angela secándose los ojos rápidamente, tratando de mantener la compostura delante de sus hijos. Grabó el miedo en su voz, la confusión evidente en su rostro. «Eso no es asunto suyo», dijo Morrison despectivamente. «Váyanse voluntariamente o esto se convertirá en una situación de arresto». La voz del doctor Henderson se quebró ligeramente. «Pero pagamos nuestra comida. No entiendo qué hicimos mal. ¿Puede decirnos, por favor, qué dijo alguien que hicimos?» La cámara capturó a Tyler mirando a su padre.
La cara del niño de 9 años mostrando confusión convirtiéndose en miedo. El audio captó a Maya comenzando a llorar en voz baja. «Señor, no me obligue a preguntar de nuevo», dijo Morrison, su tono endureciéndose. El micrófono grabó cada inflexión, la amenaza apenas disimulada. «Ustedes y su familia deben abandonar este establecimiento de inmediato, o los arrestaré por allanamiento». Angela acercó a su hija, sus propios ojos llenándose de lágrimas. La cámara corporal grabó todo desde la perspectiva de Morrison. La humillación de una familia siendo amenazada por el delito de almorzar, capturada por el propio equipo del oficial. Antes de que el doctor Henderson pudiera responder, una voz cortó la tensión desde fuera de cámara. «Oficial Morrison, ¿qué diablos está pasando aquí?» La cámara corporal giró mientras Morrison se daba la vuelta, capturando a Bill Thompson, el verdadero dueño de Betty's Diner, emergiendo de la cocina. Thompson, un hombre blanco de unos 60 y tantos años que había sido dueño de Betty's durante 30 años, miró entre Morrison y la familia Henderson con alarma. «Señor Thompson», dijo Morrison con la confianza intacta. La vista de la cámara se estabilizó mientras se enfrentaba al dueño. «Recibí una llamada sobre una alteración del orden. La estoy manejando». «¿Una alteración del orden?» Thompson se acercó ahora centrado en el encuadre de la cámara corporal. «¿De quién? He estado en la cocina. Nadie me dijo nada sobre ninguna alteración del orden». La mano de Morrison hizo un gesto vago. El movimiento capturado en su propia cámara. Uno de sus clientes lo llamó. «Esta gente necesita irse». La cámara corporal grabó a Thompson pasando junto a Morrison hacia el reservado, el encuadre siguiendo su movimiento. «Doctor Henderson, señora Henderson, ¿han estado causando algún problema?» «No, señor», dijo el doctor Henderson, su voz ahora más firme. La cámara capturó su rostro mientras Morrison observaba el intercambio. «Hemos estado sentados aquí comiendo con nuestros hijos. No hemos molestado a nadie. ¿Deberían los oficiales de policía que retiran clientes de negocios sin causa legítima enfrentarse a enjuiciamiento federal?» «Comenta tus pensamientos abajo. Esto no fue solo acoso. Fue un oficial usando su autoridad para imponer la discriminación, y su propia cámara corporal estaba grabando cada momento». La voz de Thompson subió, ahora claramente audible, en la cámara corporal de Morrison. «Entonces no hay ninguna alteración del orden, y no se van. Son clientes que pagaron por su comida». La cámara corporal capturó las manos de Morrison tensándose, visibles en la parte inferior del encuadre. «Señor Thompson, recibí una queja». «¿De quién?», exigió Thompson, ahora enfrentándose directamente a Morrison, centrado en la vista de la cámara. «Muéstreme». La vista de la cámara de Morrison se desplazó mientras señalaba un reservado vacío. Eran clientes que se fueron. Interrumpió Thompson. La cámara mostró su lenguaje corporal cambiando, volviéndose protector al interponerse entre Morrison y la familia Henderson. E incluso si estuvieran aquí, no expulso a clientes que pagan porque alguien se sienta incómodo con su presencia. Este es mi diner, y todos son bienvenidos siempre que sean respetuosos y paguen por su comida. Los Henderson han hecho ambas cosas. El micrófono de la cámara corporal capturó el silencio de la diner. Las grabaciones capturaron a varios clientes al fondo sacando teléfonos, aunque no sabían de la grabación profesional que ocurría desde el pecho de Morrison. Morrison se acercó a Thompson, la cámara grabando la intimidación cuando el rostro de Thompson llenó más el encuadre. «Señor, si no apoya los esfuerzos policiales para mantener el orden en su establecimiento, el orden». La voz de Thompson se elevó.
el micrófono de la cámara corporal capturando cada palabra claramente. Está intentando echar a una familia que no ha hecho nada malo. Eso es discriminación. La cámara corporal capturó la mandíbula de Morrison apretándose, visible mientras miraba brevemente hacia abajo. Señor Thompson, le sugiero que lo reconsidere. El departamento de policía tiene una buena relación con su negocio. No querrá que eso cambie. La amenaza era inconfundible en la grabación. La cámara capturó la expresión de Thompson, cambiando al reconocer lo que Morrison acababa de decir. Oficial Morrison. La voz de Angela provino de fuera de cámara, y la cámara corporal de Morrison giró para mirarla mientras sostenía su teléfono. Soy Angela Henderson. Soy abogada. Estoy grabando esto. Usted acaba de amenazar a un dueño de negocio por negarse a discriminarnos. No hemos infringido ninguna ley. Si nos arresta, habrá consecuencias. La propia cámara corporal de Morrison ahora grabó a Angela sosteniendo su teléfono, capturando la ironía de que ahora había dos grabaciones de la misma interacción desde diferentes ángulos. Señora, guarde ese teléfono o lo confiscaré, dijo Morrison, su voz capturada por su propio micrófono. ¿Para qué?, preguntó Angela, visible en el encuadre de la cámara de Morrison. Sus manos temblando pero sosteniendo el teléfono firmemente. Grabar a la policía es legal. Usted lo sabe. Thompson volvió a aparecer en el encuadre, posicionándose entre la cámara de Morrison y la familia. Oficial, le digo como dueño, estos clientes son bienvenidos aquí. No han hecho nada malo. Le pido que se retire de mi dinero. La cámara corporal grabó a Morrison parado allí. Capturó el momento de silencio mientras procesaba lo que estaba sucediendo. Están cometiendo un error. Ambos lo lamentarán. La cámara grabó su giro, su caminata hacia la salida, la vista rebotando ligeramente con cada paso. Capturó los murmullos de alivio y aplausos dispersos de otros clientes al salir. Lo que Morrison no se dio cuenta al salir fue que su cámara corporal había grabado todo. Cada palabra discriminatoria, cada gesto amenazante, cada momento del miedo de la familia, el mismo dispositivo destinado a protegerlo se convertiría en la principal evidencia de su mala conducta. Morrison regresó a su coche patrulla y, siguiendo el procedimiento estándar, subió las grabaciones de su cámara corporal al servidor seguro del departamento al final de su turno. Escribió un informe afirmando que había respondido a una llamada legítima de alteración del orden y que la familia se había marchado voluntariamente después de que él explicara la queja. El informe no mencionaba que el dueño del negocio lo contradijera, ni mención de sus amenazas, ni mención de que la familia había sido completamente pacífica. Era una ficción diseñada para justificar sus acciones. Pero la grabación de la cámara corporal contaba la verdadera historia. Cuando la familia Henderson presentó su queja ante el Departamento de Policía 3 días después, la Unidad de Asuntos Internos del departamento tuvo que revisar toda la evidencia relevante, incluida la grabación de la cámara corporal de Morrison. Lo que vieron contradecía por completo el informe de Morrison. Las grabaciones de los teléfonos de los clientes ya habían comenzado a circular en línea, mostrando la confrontación desde diferentes ángulos. Pero cuando los abogados de la familia Henderson solicitaron la grabación de la cámara corporal de Morrison a través del proceso de descubrimiento, obtuvieron la grabación definitiva. Video de alta definición con audio perfecto, capturando cada momento desde la perspectiva de Morrison, grabado por equipo que el departamento había proporcionado específicamente para documentar las interacciones de los oficiales.
La grabación de la cámara corporal se convirtió en la base de todo lo que siguió. Era irrefutable. Morrison no podía alegar que el audio no estaba claro o que el video no mostraba lo que realmente sucedió. Era su propio equipo, su propia grabación, capturando su propia aplicación discriminatoria. Las organizaciones de derechos civiles presentaron solicitudes de información pública de todas las grabaciones de la cámara corporal de Morrison de llamadas de disturbios durante los últimos 3 años. Lo que encontraron fue revelador. De las 89 veces que Morrison había activado su cámara corporal para llamadas de disturbios comerciales, 73 involucraban quejas sobre personas de color. La grabación mostró un patrón consistente. Morrison acercándose a minorías en negocios, haciendo suposiciones inmediatas de irregularidad, amenazando con arrestar por violaciones vagas, y, en muchos casos, obligando a las personas a irse, a pesar de que los dueños de negocios decían que no había ningún problema. En otras 12 ocasiones en las que se habían presentado quejas contra Morrison, su cámara corporal misteriosamente no se había activado, convenientemente sin dejar registro de video de interacciones que los testigos describieron como discriminatorias. La investigación se expandió más allá de Betty's. Morrison había respondido a llamadas similares en otros 9 negocios. En total, las cámaras corporales y la evidencia de testigos documentaron que había expulsado o amenazado a 47 personas de color durante 4 años, basándose en quejas que eran transparentemente racistas. Correos electrónicos internos mostraron que el sargento de Morrison estaba al tanto del patrón. En un correo electrónico, Morrison había preguntado sobre el manejo de quejas de residentes sobre elementos indeseables en negocios locales. El sargento respondió: «Use discreción si los dueños de negocios quieren ayuda para mantener los estándares de su clientela. Los apoyamos dentro de la ley». Ese correo electrónico, combinado con la evidencia de la cámara corporal, demostró el conocimiento departamental y la aprobación tácita de la aplicación discriminatoria de Morrison. La Fiscalía Federal de Distrito abrió una investigación federal de derechos civiles. No se trataba solo de un incidente. Las grabaciones de las cámaras corporales de múltiples interacciones mostraron un patrón sistemático de discriminación habilitado por la política departamental. Los fiscales federales construyeron un caso no solo contra Morrison, sino por conspiración para privar de derechos civiles, involucrando a su sargento y al sistema de aprobación implícita del departamento. Morrison fue arrestado 6 meses después del incidente en el diner. Fue acusado de múltiples cargos de conspiración para privar de derechos civiles bajo el título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 241, y privación de derechos bajo color de ley bajo el título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 242. Su sargento fue acusado como co-conspirador. El juicio federal duró 3 semanas. Los fiscales presentaron la grabación de la cámara corporal de Morrison de Betty's Diner, que se reprodujo en los monitores de la sala del tribunal con una claridad devastadora. El jurado observó desde la perspectiva de Morrison cómo él apuntaba a la familia Henderson, ignoraba sus explicaciones, los amenazaba a ellos y al dueño del negocio. Todo mientras la familia se sentaba pacíficamente almorzando. Luego, los fiscales presentaron grabaciones de cámaras corporales de 17 incidentes más que mostraban el mismo patrón de aplicación discriminatoria. 47 víctimas testificaron sobre haber sido expulsadas de negocios sin haber hecho nada malo. Bill Thompson,
testificó sobre el comportamiento amenazante de Morrison. Expertos estadísticos presentaron datos que mostraban el patrón de aplicación selectiva de Morrison. La defensa argumentó que Morrison había actuado basándose en quejas legítimas, pero las grabaciones de la cámara corporal lo contradecían en cada punto. El video mostraba familias pacíficas, mostraba ninguna alteración del orden, mostraba el señalamiento inmediato de Morrison basado únicamente en la raza. Morrison rechazó múltiples ofertas de declaración de culpabilidad, insistiendo en que no había hecho nada malo. El jurado deliberó durante 2 días. El veredicto: culpable de múltiples cargos de conspiración para privar de derechos civiles y privación de derechos bajo color de ley, bajo las directrices de sentencia federal. Con múltiples víctimas y abuso de autoridad, Morrison fue sentenciado a 3 años y 10 meses de prisión federal. Su sargento, que se declaró culpable antes del juicio, recibió 18 meses. La demanda de derechos civiles presentada por la familia Henderson procedió por separado. Sus abogados demandaron a Morrison, a su sargento y al Departamento de Policía de Lakewood por violaciones de derechos civiles, imposición intencional de angustia emocional y discriminación sistémica. La propia grabación de la cámara corporal de Morrison acortó las negociaciones de conciliación. Los abogados de la ciudad sabían que el video era indefendible. El caso se resolvió por $1.880.000 más reformas obligatorias, supervisión civil independiente con poder de investigación, capacitación obligatoria sobre prejuicios con pruebas trimestrales, activación obligatoria de la cámara corporal para todas las llamadas con sanciones severas por incumplimiento. Toda la grabación de la cámara corporal de las llamadas comerciales, revisada por la Junta de Supervisión Civil, recopilación de datos demográficos sobre todas las expulsiones de negocios, con informes públicos trimestrales. Política de tolerancia cero para la documentación de solicitudes de expulsión selectivas. El acuerdo incluía disposiciones para contactar y compensar a las otras 47 víctimas con un fondo de compensación de $400.000. El caso se convirtió en un hito en el abordaje de la discriminación policial. Las facultades de derecho lo enseñaron como un ejemplo de cómo las cámaras corporales de los oficiales pueden proporcionar evidencia irrefutable de violaciones de derechos civiles. El DINER de Bill Thompson vio un aumento en los clientes que apoyaban su postura. Implementó una política prominentemente exhibida. Todos los clientes son bienvenidos en Betty's Diner. No toleramos ningún tipo de discriminación. La familia Henderson utilizó una parte de su acuerdo para establecer el Henderson Equal Access Fund, proporcionando representación legal a víctimas de discriminación que no podían pagar abogados. El oficial Morrison cumplió su sentencia federal, todavía manteniendo la creencia de que solo estaba haciendo su trabajo. Nunca se disculpó con la familia Henderson ni con sus otras víctimas. Nunca reconoció el daño que su cámara corporal había capturado tan claramente. La ironía no pasó desapercibida para los defensores de los derechos civiles. Morrison había activado su cámara corporal siguiendo la política del departamento, confiado en que estaba respondiendo a una queja legítima. Esa cámara corporal, destinada a proteger a los oficiales de acusaciones falsas, se convirtió en la principal evidencia de su discriminación sistemática. Su propio equipo grabó su prejuicio, sus amenazas, su patrón de acoso a minorías. La lección estaba clara. Las cámaras corporales funcionan en ambos sentidos. Estos dispositivos pueden salvaguardar a los agentes que actúan conforme a la ley, pero también dejan constancia de aquellos que exceden su autoridad.
Y cuando la propia cámara corporal de un oficial graba cómo discrimina a una familia pacífica disfrutando de su almuerzo, no hay defensa posible, ni justificación, ni manera de manipular la historia. El oficial Keith Morrison entró en un establecimiento de comida con la intención de expulsar a una familia de color, tal como había hecho en innumerables ocasiones anteriores. En su apresuramiento por imponer su discriminación, olvidó que su cámara corporal personal registraba cada instante. Su trayectoria profesional de 14 años concluyó en una prisión federal, derrocado por el mismo equipo diseñado para protegerlo. La familia Henderson se dirigió al restaurante Betty's para almorzar el domingo. Fueron testigos de una discriminación flagrante. Sin embargo, la cámara corporal del propio Morrison captó las pruebas que lo hicieron responsable y propiciaron un cambio duradero. Si usted considera que los agentes de policía que aplican selectivamente la ley basándose en la raza merecen ser procesados a nivel federal y que las cámaras corporales deben garantizar una verdadera rendición de cuentas, suscríbase y active las notificaciones, porque mañana presentaremos otra historia que demuestra cómo la tecnología pensada para proteger también puede revelar la verdad.